El Ministerio Éxodos presenta su programa Quitando los tropiezos de mi pueblo. Así dice el Señor: pondré plomada de albañil sobre mi pueblo, ya no toleraré más la iniquidad. Los lavaré como se lava un plato y se voltea hacia abajo, porque todo el día he extendido mis brazos a un pueblo rebelde, que con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, que dice que me ama, pero no me abre las puertas de su corazón. Me dice Señor, pero no hace mi voluntad, sino la suya propia. Arrepentíos y convertíos a mí, y yo sanaré vuestra tierra. Enderezad mis caminos, haced derechas mis sendas. Allanad, allanad, quitad los tropiezos de mi pueblo. Ahora con ustedes, su programa Quitando los tropiezos de mi pueblo. Yo soy la vid, y vosotros los pámpanos. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. No puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que en mí permanece y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permaneciereis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Como el Padre que me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, para que todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Porque todas las cosas que he oído de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría a lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero como ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre,
Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde un servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Pero ahora voy al Padre que me envió, y ninguno de vosotros pregunta: ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos, unos a otros: ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no le veréis, y de nuevo un poco y me veréis, y porque yo voy al Padre. Decían pues: ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos de lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo: ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis? De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer, cuando da a luz, tiene dolor porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado, y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo otra vez, dejo al mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos: he aquí ahora hablas claramente, ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Jesús les respondió: ¿ahora creéis? He aquí la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Capítulos de Juan 15 y 16.
enseñanzas del Maestro a sus discípulos, antiguos y modernos. Porque Dios es bueno y en su bendito amor y su misericordia sigue enseñando a su pueblo prácticamente con las mismas palabras que habló a sus discípulos, las mismas te sigue hablando ahora, porque Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Por lo tanto, Él no cambia. Él es Dios y no hay ninguna sombra de variación en Él, porque Él es verdadero. De la misma manera, pueblo, es como la verdad te ha llamado. Si la verdad te ha llamado, lógico que la verdad no espera que se sea un pueblo mentiroso o engañador. Cuando la verdad llama a los suyos, los llama para que sean verdad. Como la verdad es, así los de Él. Por lo tanto, es importante que se aprenda que la forma de vida que el Maestro vivió en la tierra y las enseñanzas que nos habló sean puestos por obra, creídas y obedecidas. Porque, por ejemplo, si te fijas aquí, le decían, ahora creemos en ti, porque hablas claramente y creemos que ha salido del Padre. Jesús les dijo, ¿ahora creéis? He aquí la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Si tú te fijas también la costumbre antigua de decir que se creía, todavía está. Los discípulos primeros batallaron con ella. El Señor les redarguía al respecto. ¿Qué significa dejarlo solo? Bueno, en el caso de ellos, cuando el enemigo vino para agarrar al Señor, para llevarlo a lo que lo tenía que llevar, los discípulos se fueron. Pedro hasta lo negó. Él lo negó públicamente, pero los demás lo negaron escondiéndose. Lo dejaron solo. No se quedaron ahí. Como está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Por lo tanto, es importante, y te aconsejo, pueblo, en el nombre del Señor Jesús, que en verdad te concentres en lo que Dios así te ha dado y que tú hagas que tu fe sea genuina. Porque por eso hemos estado trabajando en destruir el ídolo, en este caso de la incredulidad y la desobediencia, porque se sigue viviendo un evangelio de palabras, porque nada más, pues esa es la forma más fácil, entre comillas, aunque es un engaño, de seguir al Señor, diciendo de labios. Por ejemplo, te he estado hablando de Deuteronomio y las diferentes maldiciones que vienen por causa de la desobediencia. Porque hoy en día, así como los discípulos lo hicieron, así hoy también se hace. Los hombres dicen creer en el Señor Jesús, pero al final de cuentas se sigue apartando. ¿Cómo? Cuando viene la persecución. Tu pueblo le tienes mucho temor a la persecución, pero te das por gozado porque en estos países de América, sur y norte y central, no existe así una persecución abierta. Y la única razón es porque no se habla la verdad. Pero hablando la verdad, hasta los mismos cristianos se convierten en perseguidores. Y el asunto es que por causa de la desobediencia, lógico, cuando viene el lobo, el Señor Jesús vino el lobo y Él les dijo, yo soy. El pueblo viene el lobo y huye, pero dicen que creen en Él. Entonces, ¿por qué huyen? Por la misma incredulidad, el mismo problema. ¿A qué se le huye? Se le huye a hablar la verdad, se le huye a practicar la verdad, se le huye a vivir en la verdad, se le huye a ser genuino. Hoy en día, uno de los problemas más malos que existe el hombre y luego la pretensión de santidad. El hombre es malo por naturaleza, pero por medio de la Escritura practica lo bueno, entre comillas, lo estudia, aunque no todo el tiempo lo practica. Se agarra a su apariencia de piedad. Lo que Dios quiere,
hombres buenos por naturaleza. ¿Sí? Y aunque tú saques el versículo donde Jesús dijo, no hay ninguno bueno, Él lo dijo de esa manera porque Él no recibía gloria de los hombres. Eso no significa que no haya nadie bueno, porque una vez venido el Señor Jesús a los hombres en los cuales Jesús viene verdaderamente y habita en ellos y hace de ellos su templo y su morada, estos son hombres buenos, no por ellos mismos, sino por el Espíritu de Dios, el Padre y aún el Hijo que habita en ellos. Entonces, la bondad sí existe, pero en Dios y de una manera natural. A Jesús no tenían que recordarle los mandamientos, su justicia era una delicia para Él. Hacer la voluntad del Padre era su alimento. Hoy en día el evangelio practicado y vivido es por medio de leyes y por muchos razonamientos y lógicas y métodos terrenales. Y por eso vienen todas las maldiciones que están escritas en el libro de Deuteronomio 28. Nos habíamos quedado en el versículo 30, donde te desposarás con mujer y otro varón dormirá con ella, edificarás casa y no habitarás en ella. Sí. ¿La miras? ¿La estás mirando? Porque Dios en su bendito amor y misericordia, siendo bueno, te habla estas cosas para que tú tomes conciencia. Los hombres normalmente tienen la costumbre de, por el hecho de que entre comillas siguen a Dios, se consideran a sí mismos buenos. Y nada más, porque tienen religión. Lo curioso es que mientras creen que no hay ningún bueno, al mismo tiempo se creen buenos. Se creen buenas personas. Y cuando les vienen las calamidades, como te estaba hablando los días pasados, la semana pasada en Deuteronomio 28, te dije vamos en el versículo 30 ya. Entonces no se fijan a su forma de conducta, sino que se están fijando más en por qué les viene. Porque cuando dicen por qué, es como porque son buenas personas. Pero no es así. Viene por causa de la misma rebeldía de los hombres. Y como te estaba diciendo, te repito, si tú dices que Jesús te guarda de la maldición de la ley, la maldición de la ley viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Ok? Una vez los hijos de desobediencia limpiados del pecado por medio de Jesús, el Cristo, entonces son librados de la maldición de la ley. Si los limpiados de pecado regresan al vómito, estos, la ley les aplica con todo. Porque la manera en la que Cristo libra a los hombres del pecado es por medio de la santidad. De donde cuando el hombre no es santo, obtiene como resultado otra vez el peso de la ley, porque la ley es la única que nos trae a Cristo. El propósito de la ley es traernos a Cristo para que Cristo nos libre de la maldición de la ley, pero por causa de la desobediencia se vuelve el hombre a regresar a la ley. ¿Sí? Porque el que es incrédulo se regresa a la ley. Entonces es importante que entiendas de verdad lo que estamos hablando para que de esta manera pues puedas en sí ratificarlo con tu propia forma de conducta de que tú estás siguiendo al Padre en verdad. O sea, seguir al Padre de verdad es caminar en total y perfecta santidad. No es opciones. No es, no, yo no creo que Dios pida esa forma de vida. Aunque tú no lo creas, Dios la pide. Te leí a Mateo 5:48, donde dice, sed perfectos como vuestro Padre. Por lo tanto, Él te la pide. Sed santos como yo soy santo.
o sed santos como vuestro Padre que está en los cielos es santo. Entonces el mandamiento existe. El que quiera andar con Dios tiene que andar como Él anduvo. Entonces hay muchos mandamientos en diferentes maneras que apuntan a que nosotros como hombres somos llamados a vivir de acuerdo a la justicia de Dios, igualito como Dios y en la santidad perfecta como la de Él, e incluso 3 veces santos: carne, alma y espíritu. Por eso Pablo dijo: ahora usad vuestros cuerpos mortales como instrumentos de justicia. ¿Sí? Entonces las maldiciones que te he estado leyendo, porque debido a muchos no creen, porque se aferran a que Cristo los libró de esas maldiciones de Deuteronomio. Y sí, Cristo libra, pero la manera que libra, te repito, es por medio de la santificación. Y santificación no es como tu pastor te dice que eres santo y apartado. Santificación es una forma de conducta enfrente del Padre, una forma de ser, donde a un santo ni siquiera tienes que recordarle o traerle los mandamientos a memoria, porque su naturaleza es santidad. Si no entendemos, eso es un santo conforme el corazón de Dios. A Dios no tienes que estarle recordando los mandamientos que salieron de Él mismo y sea Él gobernado por una ley exterior. Solamente los impíos, los malos, son los que son gobernados por una ley exterior porque no quieren hacer las cosas y tienen que aplicarles una ley para que su forma de conducta sea buena. Los santos no son así. Los santos no requieren de mandamientos porque su deleite es la justicia, su deseo es la justicia, sus pensamientos son justicia, su corazón es justicia, sus ojos, toda su naturaleza es justa. Nada más así. Entonces, por esta causa es que hoy en día Dios está trayendo a memoria la ley a los hombres, porque los hombres aún ni siquiera los mandamientos obedecen. O sea, está todavía mucho peor, porque no son santos de corazón, ni tampoco obedientes. Es un pueblo rebelde que vive conforme a su voluntad y sus deseos, sin obedecer ni poner por obra la palabra de Dios, pero cree en su corazón que es santo, cuando al mismo tiempo cree que no hay ninguno bueno, también cree que es bueno. O sea, el enredo que te has creado, nada más en tus doctrinas y credos que tienes, y todo nada más por no practicar. Por un lado te crees santo, por otro lado te crees bueno, pero cuando la palabra dice no hay ni uno bueno, entonces para que nadie, como diciendo, nadie tiene que practicar justicia. Son unos enredos que tú tienes, pueblo, por causa de tu corazón no arrepentido, por causa de buscar tu voluntad constantemente. Te estás comiendo las maldiciones de Deuteronomio 28 y luego te quieres refugiar en Cristo y luego dices la sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder y te cubres con la sangre de Cristo como si fuera un amuleto. La sangre de Cristo tiene poder para limpiar pecados. El que tiene el poder es Jesús. A Él le dieron el poder en los cielos y en la tierra. La sangre de Cristo te limpia de los pecados. Pero si una vez tú, recibido a Cristo, te regresas al vómito, ¿vas a crucificar a Cristo otra vez para ti mismo? Entonces, este Jesús que tú dices que es tu Señor, este es el que te santificó, te justificó y te hizo perfecto, pero no vives en esa forma de vida, porque para ti, que Dios te haya justificado, son solamente palabras que no se manifiesta en la forma de conducta. La forma de pensar cristiana es como Dios me santificó, te agarró de la inmundicia, te santificó, te apartó, te justificó, te libró de los pecados pasados y ya ahora ya nadie te condena. Pero nunca te predican, hazte cuenta que únicamente te predican de la iniquidad al arrepentimiento y ahí te dejan. No te enseñan la forma de vida después del arrepentimiento, después de la conversión, después de haber sido limpiado, santificado, justificado y hecho perfecto. Te están enseñando una forma de vida totalmente diferente a la voluntad de Dios, porque
Nada más se concentran en predicarte la salvación y ya Jesús te justificó de todos tus pasados pecados, ya te libró de los castigos. Pero ¿qué hay, pueblo, de la vida hacia adelante después de la conversión? Después de haber nacido de Cristo, después de haber recibido la salvación, la limpieza, la justificación, ¿qué después de allí? ¿Cómo tienes que vivir? La costumbre cristiana, regresar al lodo. Nada más con que asistan a la iglesia se dan por servidos. Y luego te vienen las maldiciones de Deuteronomio y dices, no, a mí no. A mí no. ¿Por qué? Porque yo estoy en Cristo. Estar en Cristo, tu pertenencia a Cristo no es por obtener la membresía de una congregación. Tu pertenencia a Cristo es por mantener la santidad, la pureza, la perfección y hacerlos crecer desde el momento de la conversión hasta tu día de partida de esta tierra. Entonces, esa santificación después del arrepentimiento en el cristianismo como que no existe. Como que el cristianismo únicamente está basado en el arrepentimiento, sean salvos, Cristo los salvó, llegan ahí y es todo. Ya no tienen que hacer nada más. No, pueblo. Tienes que vivir en obediencia después de ahí, para que te libres de las maldiciones que están escritas, porque la palabra es palabra y Dios no hace excepción de personas. ¿Por qué va a hacer acepción de personas? Te lo he dicho muchas veces, de una persona que no sigue a Jesús, que no es obediente en el mundo, que no va ni a la iglesia, ni ha recibido al Señor, y peca y todo, y le acarrean todas las maldiciones de Deuteronomio 28, y tú que estás en la iglesia, que recibiste al Señor Jesús, que hiciste todo lo que tienes que hacer, pero sigues pecando. ¿Crees que Dios va a hacer una diferencia entre tú y la persona aquella cuando aquel peca y tú también pecas? Por supuesto que no. Si tú dijeras, no, pues es que yo recibí a Jesús en mi corazón. Pues que si en realidad hubieras recibido a Jesús, mostrarías. Como dijo el maestro, si me amas, mis mandamientos guardarás. La hipocresía de hoy en día en el pueblo cristiano es yo amo al Señor. Y le preguntas a la misma persona que dice yo amo al Señor, y le preguntas, oye, entonces tú obedeces los mandamientos a la perfección. Oh, no, tampoco. No, pues tú sabes que la carne y todo eso. Entonces, en realidad, el amor es fingido. ¿Sí? Y te viene la maldición. Serás el fruto de tu tierra, versículo 33 de Deuteronomio 28. Y todo tu trabajo comerá pueblo que no conociste, y no serás sino oprimido y quebrantado todos los días. ¿Quién se come tu salario? ¿Quién se come lo que tú ganas, pueblo? ¿Ah? Esto es hablando a los que, entre comillas, dicen que están libres de la maldición. Vamos a ver si es cierto. O sea, como te he dicho antes, para muestra un botón. Si en realidad estás libre, vamos a ver. ¿Quién se come tu salario? Trabajas duramente tu semana, ¿sí? Solamente para que el día lunes o los días que siguen después de que cobras tengas 0. Los cheques que reciben están idos antes de que los llegues, de que los recibas. Pero tú miras como que es la forma de vida en esta tierra. No. Es por la maldición de la desobediencia en tu vida. Por eso es. Ya están idos. Y luego todavía encima de que tienes la maldición y trabajas para otro pueblo, todavía encima tienes a los pastores tuyos que te están buscando sacar lo que ya otros te sacaron antes. Por causa de la misma maldición. ¿Sí? El fruto de tu tierra y de todo tu trabajo comerá pueblo que no conociste. ¿Conoces a aquellos los cuales se comen tu cheque cada semana? No. No tienes opciones. Tienes que pagarlos, porque si no te quitan lo que posees. ¿Ves la esclavitud en la que estás? Y luego dices, yo no soy esclavo. Eres esclavo de lo que posees, porque quieres poseerlo.
porque vives en desobediencia. Si fueras obediente, el Señor te haría prosperar y no serías esclavo de nadie en realidad. Aumentaría y aumentaría y aumentaría lo que tienes. Pero por causa de tu desobediencia, andas con una mano atrás y otra adelante y no te das cuenta. Tú sabes y sientes que recibes el cheque y al otro día, en cuanto antes de recibirlo, ya lo tienes que haber pagado y todavía lo que te queda apenas te alcanza. Pero no te detienes a pensar. Entonces llegan tus predicadores, tú tienes la necesidad por causa de tu obediencia, de tu desobediencia, perdón. Tienes necesidad, vienen tus predicadores y te hacen promesas falsas de que des 10 y te van a dar 100, lo cual la mayoría lo da con la ambición, no vienen a recibir nada en realidad. ¿Sí? Otros recibirán algo. Pero no te fijas y te pones a pensar que esa es por tu desobediencia. Hay promesa al respecto. Tú dices, no, pero yo estoy en Jesús. Estás en Jesús, pero aunque estás en Jesús y estás en la iglesia, andas con una mano atrás y otra adelante. Trabajando para darle dinero a gente que no conoces. ¿Sí? Gente que no conoces. Que nunca has visto y chances son que nunca los vayas a ver. Y trabajas duramente. ¿Por qué? Por la desobediencia. Dios dijo clarito que Él sería tu proveedor, pero tú no crees, prefieres depender de tus manos y de tu fuerza. Dale pues, prefieres vivir quebrantando los mandamientos del Señor. Al respecto, pues como quiera, de una u otra manera, pues al final de cuentas, sí, esa es la forma de vida del mundo. Entiendo que el mundo viva de esa manera porque pues no tiene a Dios. Pero tú, diciéndote cristiano y diciéndote que estás bajo la protección de Jesús, viviendo de la misma manera. Tus predicadores te engañan haciéndote creer con esa. ¿Tú crees que vas a recibir la ley de la siembra y la cosecha cuando tienes una maldición en tu contra? Pero ellos te lo dicen porque son ávaros y quieren sacar de ti con engaños el poco dinero que te queda. Por causa de su avaricia te engañan y tú con la intención de obtener algo por la necesidad y otros por avaricia también, les siguen dando. El amor al dinero, la raíz de todos los males. Detente, mira tu camino y date cuenta que la necesidad que tienes es por causa de tu maldad, de tus pecados diarios y constantes. Y luego dices, no, yo no practico el pecado. Ve tu forma de conducta y fíjate y vas a ver si no practicas el pecado. ¿Cuántos pecados diferentes o el mismo cometes durante tu día? ¿Tú crees que Dios está ciego y no va a juzgar a los hombres conforme las intenciones de su corazón si Él los conoce? ¿Tú crees que Él no va a discernir los pensamientos si todavía no sale la palabra y Él ya la conoce toda? Nos estamos viendo. Y fíjate la forma de vida. Cuando Dios dijo que bendito serás en tu entrada y tu salida, en el campo, fuera del campo, donde te pares, bendito serás. Tu tierra producirá montones. Pero esa vida se ha tomado como que así tiene que ser, porque así le es a todos. No tiene que ser así. Por eso te dio a ti la limpieza y la obediencia como forma de vida, para que entonces Él pudiera bendecirte. No es que Dios no quiera bendecirte, porque yo le preguntaba, le digo, Señor, pero si es, ¿cómo es que tú eres el dueño del oro y la plata de esta tierra y tu pueblo camina en tanta necesidad? Por desobedientes y por amor al dinero. Así nada más. Eso es hablando nada más de ese. Y en lo que serás a causa de lo que verás con tus ojos. Oprimido y quebrantado todos los días. La miras.
Así que pueblo, ve y considera tus caminos y no te quieras refugiar de palabras en el Señor, porque si tú dices que te refugias en el Señor, ¿te vas a refugiar en Él con tu desobediencia? ¿Te va a recibir Él con tu desobediencia? No te va a decir, hey, ¿qué te dijo allá atrás? Cambia tus caminos, conviértete de tus malos caminos, restituid el agravio, venid luego, después de que tú enderezas todo tu mugrero, venid luego y estemos a cuentas. ¿Sí? Ah, no, pero es que no es por obras. Es que no estamos hablando de salvación, pueblo. Supuestamente tú ya la adquiriste. Tú ya recibiste a Jesús, supuestamente. Estamos hablando de vivir, cómo vivir dentro del reino. No de entrar. Estamos hablando de la forma de conducta adentro del reino de Dios. La entrada ya se metieron los que se metieron y si están adentro, gloria a Dios. Y si no, pues hay que entrar. Pero estamos hablando de la conducta dentro del reino de Dios, no de la entrada. La entrada es una cosa, la conducta dentro es otra. Y de esa conducta dentro del reino es que te estoy hablando. Por eso siempre estoy hablando al pueblo de Dios, porque entre comillas ya se metieron. Entre comillas, yo lo doy por hecho que se metieron. Dios va a juzgar a todos, porque no es mi trabajo juzgarlos, mi trabajo es enderezarlos. En la forma, por medio de la locura de la predicación, para que tú veas con tus propios ojos las consecuencias de tu maldad y cómo la maldad tuya te ha alcanzado. Y tú dices, no me ha alcanzado. Sí te ha alcanzado. Todas estas calamidades que están escritas, detente y ve y entiende lo que lees en el Deuteronomio 28 y ve si alguna de ellas te ha alcanzado. Y si te alcanzaron, es porque tu desobediencia llegó a la presencia de Dios. Todo esto mientras tú crees que eres santo. ¿Qué es enloquecerás a causa de lo que miran tus ojos? Hablando del dinero, una frustración que el pueblo tiene, frustrados porque no les alcanza. Y como te dije, tus predicadores todavía te piden lo que no tienes. Y los que tienen no dan por la misma avaricia, a causa de lo que verán tus ojos. O sea, hay muchas calamidades que están viniendo. Hay cristianos que les viene una, les viene otra, y les viene otra, y luego otra. Y luego dicen, ¿por qué? Ve tus caminos. Son tus caminos obedientes. Pero como tus predicadores te han dicho mentiras, y te han hecho creer que cuando estés en Cristo tú estás libre de la ley y tú lo creíste y no te han enseñado a obedecer. ¿Para quién dice la Biblia que es la ley? Para los pecadores, sin acepción de personas. Se llamen a sí mismos cristianos, hijos de Dios o como se llamen, mientras sean pecadores la ley les va a caer. Porque la gracia, Dios da gracia a los humildes, no a los pecadores. Tú puedes leer eso en la Escritura. Pero esas cosas tus predicadores no te las enseñan y te hacen creer que tú ya estás bendecido porque tienes a Cristo. Bendecido, bíblicamente bendecido, Abraham era bendecido. Protección, providencia, todo. Job era bendecido, pero tenía un malito, algo malo. Y no se lo quitaba, pues le quitaron todo hasta purificarlo. ¿No entendemos? A Dios no se le escapa nada. Y de Job, Dios decía, varón perfecto. El Padre daba testimonio de Job. Y aunque el Padre daba testimonio de Job como varón perfecto, aún le vino lo que temía. Y le quitó todo para arrancar ese temor. Para que no confiara, no tuviera temor de perder esas cosas. Y le vino. Ahora te pregunto yo a ti. ¿Da Dios testimonio de tu perfección en esta tierra? ¿Da Dios testimonio de tu perfección? ¿O no? ¿Sí o no? Dios no tiene que dar testimonio de nuestra perfección. Claro que sí. Te voy a leer un versículo que te va a dejar escalofriado. Apocalipsis 3.
Versículo 2. Sé vigilante y afirma las cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. ¿Pero qué te dicen tus predicadores? Nadie es perfecto, hermano. ¿Hay alguno perfecto aquí? Nadie levanta la mano. Ven, nadie es perfecto. Las mentiras que te digan tus predicadores son basura. Dios viene y ha venido a mirar tu forma de conducta y no las ha encontrado perfectas. Delante de Dios, no delante de tu predicador, no delante de tu concilio, de tu organización, de tu iglesia. Tú no vas a ser juzgado. Dios no te va a pedir perfección conforme a las reglas de tus iglesias, de tus doctrinas y de tus credos. Él te va a pedir perfección delante de Dios. Así que, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios, y vayan predicadores y borren ese versículo de sus Biblias, y excúsense y utilicen las ciencias terrenales para leer el versículo dentro del contexto o fuera del contexto, o para interpretar la palabra perfección por otra palabra o darle otra definición. Pero yo te digo, enfrente de Dios, la palabra es perfecto. Si no entendemos. Por lo tanto, así, fíjate. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora habré de venir. ¿Sí? Pero tienes pocas cosas en Sardis, que no has manchado tus vestiduras. Si tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, ¿ves? Todavía hay, porque son dignas. El que venciere, versículo 5, será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Para todos ustedes que creen que no se pierde la salvación, ahí dice bien clarito: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Sigan caminando en inmundicia, en pecado, y tengan su esperanza que van a entrar al reino de los cielos. Sino más bien serán lanzados al lago de fuego y azufre, porque no han querido recibir la palabra del Eterno. Es el Espíritu Santo, porque dice ahí, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Iglesias, congregaciones, no a un hombre únicamente. No, es que es el mensaje para el ángel de Sardis. Dice iglesias. El Espíritu dice a las iglesias. En mi mundo lo veo en todas las iglesias existentes. Porque si no, sus nombres van a ser borrados. Y en Moisés le dijo, ¿de quién borrará el nombre? Yo borraré el nombre de aquel que pecare contra mí. De ese borraré su nombre de mi libro. Sigan creyendo sus falsas doctrinas de una vez salvo y para siempre salvo, y caminen como ovejas sin pastor, haciendo cada uno su voluntad, y van a ver las consecuencias de sus acciones en el día final. Si quieren caminar perversamente e impíamente, vayan, nadie se los impide. Pero no estés pensando que tú vas camino al cielo con una forma mala de conducta, porque ya oraste cuando te arrepentiste para que Dios escribiera tu nombre en el libro de la vida, y andan todos bien felices porque sus nombres están escritos en el libro de la vida.
En el libro de la vida están inscritos los nombres de aquel que no rechazan la sangre del Cordero, de los cuales viven en santidad, en justicia, en verdad, y no por mandamientos, sino porque fueron hechos santos, perfectos y sin mancha, y así se mantienen y no se deleitan en la inmundicia de esta tierra. Al contrario, aborrecen toda la maldad. No necesitan un mandamiento para tener freno, para que no hagan lo malo. No lo hacen porque no es su deleite, lo aborrecen en toda la extensión, pueblo. Pero tú sigues caminando pretendiendo que estás caminando bien, ni leyendo esos versículos constantemente, pero los leen. No les gusta mucho. Pero ahí dice bien claro: acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo. Yo te dije, recibe, muerto a la carne, muerto al viejo hombre, victoria sobre el mundo, victoria sobre la muerte, destruido sobre el diablo, y tienes la mente de Cristo, pero no las has querido recibir. Y si no las recibes, ¿cómo las vas a guardar? Y si no las guardas, ¿cómo te vas a arrepentir? ¿Cómo vas a vigilar? Porque el maestro vendrá a ti como ladrón, y no sabes a qué horas viene. ¿Alguno de ustedes sabe el día de tu muerte? Porque algunos en sus interpretaciones dicen, no, pues cuando el Señor Jesús venga. No, Él puede venir por ti el segundo que sigue después de que estoy hablando. Necio, dame tu alma. A las tinieblas de afuera, al lago de fuego y azufre por causa de la desobediencia. ¿Y dónde estaba tu pastor que te dijo las mentiras? ¿Te va a librar del juicio justo de Dios? ¿Dónde van a estar las doctrinas que creíste? ¿Te las va a honrar el Señor cuando creíste mentiras y aplicaste mentiras? ¿Va a honrar el Señor la mentira de los hombres que tú obedeciste? Te digo que no. Porque Él ya estableció, te lo leí también, te lo prediqué, que Él no te va a juzgar. Su palabra, la que tú lees e interpretas, te va a juzgar. Si tú la interpretas mal, por eso está el Espíritu que la dio. Él sabe exactamente. ¿Sí? Nos entendemos. Es por ejemplo aquí el Departamento de Rentas Internas. Tiene sus leyes. Y un hombre no puede venir e interpretarlas a su criterio. Y quiera pelear para no pagar los impuestos. El departamento va a venir y va a decir, no, eso no se interpreta así. Eso está de esta manera. Tienes que pagar. Yo por eso les recomiendo a nadie que interprete la palabra, porque no es asunto nuestro. Si tienen preguntas, para eso les fue dado el Espíritu Santo de Dios, para que puedan preguntarle y no te engañes a ti mismo con tus propias interpretaciones, porque el día que la palabra te juzgue, no te va a juzgar por tu interpretación de la palabra, te va a juzgar por la palabra misma, pura, justa, que salió en un momento dado. Porque no piensen los que se excusan en sus interpretaciones y por causa de sus interpretaciones desprecian la palabra y la pisotean y piensan que por sus interpretaciones van a ser justificados. Yo te digo que no. Nadie va a ser juzgado porque tienes mandamiento. El maestro te lo va a apuntar y te va a decir la misma palabra. La escritura o la profecía no es de interpretación privada. Ese versículo está en contra de todos aquellos que la interpretan erróneamente. Te dije antes y te lo digo, por causa de sus interpretaciones, montones se están yendo al infierno cuando el Señor no les mandó interpretar. Los hombres se inventaron sus ciencias para interpretar la Escritura y cuando el Señor había dado de su Espíritu, por causa de sus ciencias terrenales, teología, escatología, hermenéutica, homilética y aún la ética, sí, una filosofía que se encarga de conocer el bien y el mal, cambiaron al Espíritu Santo de Dios por todas esas falsamente llamadas ciencias. Y no contentos, instruyen a los hombres a esas y
y alegan y se aferran a esas ciencias, despreciando el Espíritu Santo de Dios, el cual los guía a toda la verdad. Díganme ustedes que les gustan las ciencias terrenales, donde en la Escritura dice que las ciencias te guiarán a toda la verdad. Y si no son las ciencias las cuales te guiarán a toda la verdad, ¿por qué las sigues y las enforzas para que los hombres interpreten la Escritura por medio de las ciencias? El Padre prometió claramente que Él nos daría de su Espíritu, para que su Espíritu nos guiare a toda la verdad. Todavía te dijo que la unción misma, el Espíritu Santo, te revelaría todas las cosas. Pero tú te creaste las ciencias terrenales, las sigues y las enforzas y las defiendes, simplemente para tu propia condenación, rechazando al Espíritu, porque el Espíritu y las ciencias no caben. No caben. Por eso muchos se han hecho soberbios, porque por causa de las ciencias no escuchan la voz del Espíritu y se sienten muy sabios por sus ciencias, las cuales los llevan a propia destrucción. Yo simplemente, pueblo, te aconsejo que seas sabio y regreses a las sendas donde el Espíritu Santo guía a los hombres. Jesús, el Señor, el Maestro, el que estaba en el cielo, descendió del cielo, se hizo hombre, nos enseñó, nos reveló al Padre, murió, fue crucificado, murió, entregó su vida para limpiarnos de los pecados y le fue dado todo el poder ahí arriba. Él, cuando caminó en la tierra, no hacía nada sino por la voluntad del Padre. No hablaba ni una palabra por su propia cuenta sin la voluntad del Padre. ¿Sí? Claramente lo dice. Estamos hablando y Él dijo, sed imitadores de mí. Sin embargo, esa parte no se aplica. Y les vienen las maldiciones y luego quieren en realidad vivir una vida conforme el Padre y ser bendecidos. Dios no puede bendecirte. Sí, a mí una vez me dijo, no puedo bendecirte. ¿Cómo que no puedes? Sí puedes, tú tienes el poder. No, tu pecado me impide. Órale. El pecado se tuvo que ir, porque no, para mí no había opciones. El pecado no fue, para así decirte, algo que yo iba a atesorar sabiendo que me iba a traer muerte o una vida en el infierno. Sé sabio, pueblo. Tú sabes y lo has leído muchas veces que el pecado te trae separación. El pecado te separa de vuestro Dios. ¿Por qué crees tú que clamas? Ven, Señor, ven. Oh, si dejares tu trono y descendieras a la tierra como en los días antiguos. Oh, bendito Dios, si vinieras. Es tu pecado lo que ocasiona que Dios no se acerque a ti. No es que Dios esté alejado porque anda lejos, ocupado haciendo cosas. Es tu pecado, pueblo, lo que ocasiona que Dios no se acerque en ti. Él está súper deseoso. Pues si entregó a su hijo, ahora se va a andar haciendo del rogar. Por favor, pueblo. Todos ustedes que claman, ven, Señor, llénanos con tu espíritu. Es por causa de tu pecado. En el momento que apartes el pecado de ti, eso va a venir. Para eso, utiliza mínimo lo que te han predicado, que te arrepientas y te conviertas para que recibas. Y si no te lo han dicho, te lo digo ahora. Arrepiéntete y convierte de tus malos caminos y el Señor vendrá a hacer en ti tu morada. Él no hace excepción de personas, ni tampoco desprecia un corazón contrito y humillado. Él da gracia a los humildes, pero si eres soberbio y te acercas, te va a pasar como lo que a Simón el mago. Porque muchos se acercan a Dios con corazones soberbios solamente para obtener las cosas de Dios. No van a recibir nada. ¿Por qué crees que andan con sus musarañas tumbando gente y haciendo su circo? Porque es gente rebelde que no han recibido el poder de Dios, pero se encontraron maneras alternas de impresionar a la gente, haciéndolos caer por medio de espíritus del diablo. Porque no han querido. Ve, fíjate, toda esa gente que anda tumbando gente en las iglesias, y mira su forma de conducta y pruébalos tantito y vas a mirar lo que sale de sus corazones. Soberbios y arrogantes, pero andan tumbando gente.
¿sí? Como no se les fue dado, buscaron las maneras alternas. Y muchos saben abiertamente que son hechiceros y que han haciendo todas esas cosas y lo hacen con toda la alevosía y ventaja. Pero tu pueblo, si en realidad quieres vivir enfrente de Dios, te requiere la obediencia, una conversión de corazón donde tú digas de corazón y de verdad y ya nunca más regreses a la inmundicia. Porque no eres esclavo de la inmundicia para estar esclavizado de la misma. Tú eres libre. Jesús te libertó. Pero si quieres recibir, muerto la carne, muerto el viejo hombre, victoria sobre el mundo, victoria sobre la muerte, el diablo destruido, y que ahora tienes la mente de Cristo, tú podrás vivir una vida mejor, una vida verdaderamente guiado por el Espíritu cuando creas en el Hijo del Hombre y te bautices en su nombre. La paz y la gracia de Señor Jesús contigo. Esto fue Quitando los tropiezos de mi pueblo. 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 Puedes contactarnos al 512-215-1977 o escríbenos un correo electrónico a uncamino@me.com. También puedes visitar nuestra página de internet en www.ministeriosexodos.org. Ministerios Éxodo. Quitando los tropiezos de mi pueblo.